Conferencia magistral del profesor titular, doctor en ciencias Hernán Iglesias Villar, en el encuentro y concurso de jóvenes radialistas La Vuelta Abajo. Yo no soy especialista de nada. Yo soy aprendiz de todo. Y eso me da una alegría tremenda. Porque, siempre estoy aprendiendo. El día que yo me considere especialista de algo, voy a ser el tipo más aburrido del mundo. Entonces, no especialista de nada. Aprendiz de cualquier cosa y vengo a compartir algunos de esos aprendizajes con ustedes. Pero sobre todo, cuando Yulén me decía del ejercicio, fue lo que más me sedujo. Yo dije, voy a aprender entonces de ustedes. Por favor, inclúyanme en algún grupo, déjenme participar en algún grupo, porque de todas las conversaciones que he tenido con ustedes, he aprendido muchísimo. Yo ayer aprendía de María, conversábamos, compartíamos, es curiosísimo, porque yo decía, en la radio antes nos compartíamos música. Nos encontrábamos los colegas, oye, ¿qué canción tú estás poniendo? No, mira, utiliza esta. Después nos compartíamos sitios. Mira, puedes descargar de aquí. Y ayer nos estábamos compartiendo inteligencias artificiales. Es interesantísimo ese proceso, como dos comadres que se comparten recetas de cocina. A mí este proceso, esta manera que ha evolucionado el proceso, me llamó la atención porque veníamos por todo el camino. Oye, ¿qué tú estás utilizando, María? Me decía, yo utilizo para esto, que va más avanzada que yo, por supuesto. Y aquello, yo le decía, no, pero busca este. Este proceso ha avanzado. Bueno, un apunte. Se me olvidó el nombre de la muchacha de CMBF. Gretel hablaba del patrimonio lingüístico. ¿Qué pasa con el patrimonio sonoro cubano? Cuando se habla de patrimonio sonoro, todo el mundo piensa en la música. ¿Y el sonido? ¿Alguien ha grabado sonoramente todo el proceso del cañonazo a las 9? ¿Está eso registrado como patrimonio sonoro cubano? Ahí lo dejo. Bueno, de inteligencia artificial simplemente voy a dejar planteado algunos temas muy básicos. Es un asomarnos porque ya con lo que ellos dijeron sobra. Pero bueno, sí algunas cuestiones a tener en cuenta. ¿Por qué Raudio? Este es un criterio que yo he asumido y me interesa mucho. Cuando tú abres la página de cualquier de las grandes emisoras del mundo, te dicen podcast, música, streaming y radio. Por tanto, la única manera de hacer y difundir contenidos sonoros ya no va a ser la radio. Por lo tanto, estamos hablando de la Raudio. Porque hay otras formas. Ya yo incluso no estoy hablando en términos de producción de programas, estoy hablando en términos de contenidos sonoros, hablados y no hablados, porque no todo está pensado para hacer radio. Entonces, por eso yo hablo del término radio. 3 ideas para comenzar. Primero, no esperes por la radio. No podemos esperar porque la radio nos lleve o nos permita. Por eso me ha dado mucha alegría lo que estoy viendo aquí, porque no están esperando por la radio. Porque a veces la radio nos atrasa. Después, entonces, alaremos a la radio. Miren, los procesos comenzaron al comienzo del siglo XX, cuando la radio empezó en la década del 20, todos los artistas, sobre todo de los ismos de la vanguardia, se fueron a la radio a crear y a experimentar. Todos los artistas después emigraron de la radio. Entonces, ahora necesitamos nosotros alar a la radio. Segundo, pensar la radio más allá de esta radio. No podemos seguir pensando en términos del aldeano vanidoso. Hay que seguir pensando que la radio tiene que evolucionar. Generalmente se habla, ¿cómo traigo a los jóvenes a la radio? ¿Quién dijo eso? Ve a buscar a los jóvenes, allí donde los jóvenes habitan, que es en la virtualidad. Y después veremos entonces cómo los vinculamos a la radio. Pero tengo yo que salir a buscar a los jóvenes. No van a venir a la radio, no van a venir. En eso hay que estar claro. Las investigaciones tienen que ser para cómo yo llevo mis contenidos sonoros a los jóvenes, no para cómo ellos vienen a mis contenidos sonoros. Y por último, supérate siempre. No hay arreglo. Con esto de las IA hay que estar constantemente arriba de la bola, nunca mejor dicho. Importante, de la inteligencia artificial. Conocerla, saber cuál aplicar y evitar excesos en uno u otro sentido. Porque
no puede ser una concepción acrítica, sino tiene que ser partir de una concepción crítica. O sea, ¿qué inteligencia voy a utilizar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo me va a servir a mí, no yo a ella? Que ese detalle es muy importante. Ahora, cada vez que emerge un nuevo medio, una nueva herramienta, están los discursos utópicos que dicen, con esto se va a resolver todo, y los apocalípticos, nos va a sustituir. La inteligencia artificial no es un ser humano. Todo eso que ha salido en las películas, todo esto, si esas, digamos, inteligencias artificiales generales, totales, yo no dudo que se lleguen a ese punto, pero al fin y al cabo siguen siendo entrenadas por seres humanos. Por tanto, es ciencia expresada como complejos algoritmos que se sustentan en matemáticas y estadísticas, ceros y unos. O sea, eso hay que tenerlo claro. Me domina lo que yo quiera, es como el cigarro, como el alcohol, como las drogas, como los teléfonos. Me domina si yo dejo que me domine o no. Yo creo que eso hay que tenerlo claro como presupuesto. Ahora, esto sí es muy importante. Tiene potencialidades para ser una tecnología de propósito general, como lo fue la electricidad, que cambió la manera de relacionarnos con todo. Puede utilizarse en múltiples campos, con posibilidad, además de ser disruptivas, que ya de hecho lo es, desplazar puestos de trabajo. Sí, miren, este es un tema a debate. ¿Nos vamos a quedar sin puestos de trabajo? Sí y no. Pero ahora, hay una cosa muy lógica. Si yo logro clonar la voz de mi locutor y logro ponerme de acuerdo y pagarle por eso, y él acepta, no trabaja más conmigo. Pero si yo logro crear una voz que se adapte a mi trabajo, no contrato a un locutor. O sea, ese es un tema de debate que hay que tener claro. Entonces, si queremos sobrevivir en un mundo donde nos acompaña la IA, tenemos que superarnos y tenemos que aprender a dominarla y aprender a entrenarla. Vamos a tener mejores posibilidades, que eso se aplica a todo lo tecnológico. Ahora, elementos a tener en cuenta, y esto es muy importante: proclividad a sesgos. O sea, como ella tiene una no conciencia, ella está entrenada por alguien a partir de unos patrones, comete sesgos cuando tú la aplicas. Y esto hay que tenerlo claro, hay que tener una vigilancia en ese sentido. Esos sesgos tienen que ver con lo cultural. Fíjense que cuando tú les pides a ellas que te haga determinadas imágenes, te hace unos determinados patrones en los que fue entrenado. Ya Chile sé que estaba trabajando en crear IAs que se parezcan a ellos. España está trabajando en eso. Cuando tú le dices, hazme un resumen de potencia, la bibliografía anglosajona y la bibliografía europea, porque es donde ha sido entrenada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando tú pones voces cubanas, las voces son españolas. O sea, no hay voces de acento cubano. Entonces, esos sesgos culturales hay que tenerlos en cuenta. Y además, cuando tú tienes un nivel de experticia en un tema y tú le dices a la IA que te haga algo sobre ese tema, tú te das cuenta que comete errores. Yo le he dicho a la IA que me haga guiones que he utilizado, le he tratado de dar el prompt lo mejor posible, y lo he armado bastante bien con ayuda de otra IA que me ha hecho el prompt, y me doy cuenta que el guión le queda bien, pero no le queda bien. Después de tantos años haciendo guiones, tú te das cuenta que ahí falta algo, falta el alma, ¿entiendes? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y por último, la sostenibilidad. Empiezo a utilizar una IA para mi programa y eso va cambiando constantemente. ¿Qué pasa entonces si después no puedo seguir utilizándola? Entonces, cuando voy a planificar una IA, hay que tener en cuenta eso. Tiene que ser una apropiación crítica, un criterio de copilotaje. O sea, la IA me acompaña, la IA me ayuda, no es mi sustituto. No puedo dejarlo en manos de ella porque está sucediendo y es muy fácil. Yo me he visto corto de tiempo, le he dicho, hazme 10 preguntas para este tema, del cual voy a coger 3. Lo que pasa es que pongo 10 para que tener amplitud. Pero eso puede que nos embote el pensamiento, porque no lo ejercitamos. Y es muy fácil. Mire, la IA es muy seductora. Es una maravilla. Estás cogido con el tiempo, le dices, hazme esto, y es segundos. Resúmeme. Yo me decía, mándame el currículum. Yo estaba en apagón, estaba cogido con el tiempo, sabía que tú estabas cogido con el tiempo, le di a la IA un resumen en 3 páginas, incluye esto y esto y esto, y me lo incluyó. Después yo le dije, le faltó esto y esto, vaya, aquí lo tiene, y quedó de lo más pepillo, o por lo menos lo aceptaron, ¿entiendes? Porque en ese sentido es muy seductor. El abordaje, problemáticas, el abordaje ético en el uso de estas tecnologías.
Tiene que ver que si clono la voz. Alguien decía, se pueden clonar las voces de personas muertas ya fallecidas. Esto entra en un terreno muy delicado, porque hasta qué punto yo puedo hacerlo si la familia no me da permiso. Es decir, una serie de cosas, y hasta qué punto puedo sustituir una voz por otra. Y esto es muy importante. El riesgo de precarización en el trabajo profesional se lo dejamos todo a la IA y todo se va a estandarizar. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Por eso me gusta mucho el trabajo que están haciendo ustedes, que es personalizándolo y llevando a lo territorial. ¿Entiendes? Yo utilizo Suno mucho para crear jingles, para crear temas específicos de mis programas, para ser parte de la banda sonora, y funciona muy bien. De verdad que sí, los invito a que lo usen. Todo eso que tú dices de la radio con los sonoros, pero incluye también la producción de contenidos sonoros que se hacen para la radio y va más allá de ella, y incluye otras formas de producir contenido sonoro más allá de la radio. O sea, no solo se transmiten por la radio. Entonces, o sea, es todo ese todo ese paquete de cosas. Ir la radio más allá de ella misma. Porque es lo que tenemos que hacer, o al menos como yo lo pienso. Si no empezamos a dar estas respuestas resilientes, la radio siempre se va a adaptar, no va a desaparecer. Eso estamos claros, porque ha sobrevivido a todo. Pero ahora está más bombardeada que nunca. Entonces tiene que tener claro que no solo ella perdió la hegemonía medial hace mucho tiempo. Ahora tiene que darse cuenta que tiene todas estas competencias, incluso para transmitir. A mí no me hace falta ya un estudio de radio. Bueno, ahora, uso creativo del sonido. Esto es un curso que yo doy en el centro de estudio, que hago la promoción para que por favor cuando vuelva a hacer este posgrado se inscriban, y así yo tengo más trabajo también en el centro de estudio, ¿no? O sea, nos sirve a todos. Yo le iba a poner un curso de obra sonora, pero entonces me dijeron que no se entendía bien obra sonora. Para mí no había diferencia, entonces le puse uso creativo del sonido. Vamos a empezar, tienes el video ahí, con dos videos muy cortos. El primero es de Beethoven, la Novena Sinfonía. Todo completo, vamos a oír fragmentos porque ya en aras del tiempo no me da tiempo a oírlo todo. ¿Qué escuchamos aquí? ¿Qué vimos aquí? Primero, música hecha con instrumentos creados para generar tipos de sonido, organización de los sonidos orientados hacia un fin, una sinfonía, solo música, pensada en un espacio diseñado para escuchar música, una sala de concierto, alguien dirige y otros ejecutan, y una relación unidireccional con el público. ¿Y estamos hablando de qué? De arte sonoro, en este caso, la música. Ahora, vamos a ver John Cage, uno de los grandes creadores de arte sonoro, música electroacústica y tal. Vamos a ver una obra de él que se llama 433. ¿La han visto? Sí. O sea, presten mucha atención, no la voy a pasar completa tampoco. And now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks.
esta obra es espectacular, espectacular. ¿Qué veíamos aquí? En la partitura solo aparece esta palabra, que significa hacer silencio. Son 4 movimientos, de repente son 4:30 minutos, y no tocar ningún instrumento durante estos minutos. El material sonoro a la obra lo componen los ruidos que se escuchan. Esa es la idea, y es lo que estábamos haciendo aquí. Fíjense que era todo el mundo tosiendo, yo moví la silla, Omar tosió también, porque esa es la idea. ¿Entiendes? Y es una obra de arte, lo que estábamos escuchando, y es una obra sonora. ¿Entiendes? Y esto es curiosísimo, cuando se toca en otros lugares, la gente se queda así con... Ya es harto conocida. Cuando se estrenó en el 52, todo el mundo se quedaba así. ¿Y esto qué es? Porque tú ves a ese señor con su smoking, con su actitud tal, y empieza... Taca. Bueno, ahora. Entonces, ruidos, silencios, sonidos diversos. Hablamos aquí de arte sonoro, sin música. Si no tiene música, también es arte sonoro. De eso va esto. Primero, hay una concepción extendida de que si no es música, no es arte sonoro. Eso viene del romanticismo y todavía no lo hemos superado. Entonces, hay que trascender esa idea, ir más allá de esa idea. Cuando esto empieza a cambiar, sobre todo, aquí hay un punto de inflexión. No es solo un hecho, pero esto es un punto de inflexión. Cuando los futuristas hacen este manifiesto, lo hace realmente Rousseau, es que lo escribe, el arte de los ruidos. Y ellos, ¿qué plantean ahí? Primero, que la música es ajena a la vida. Claro, personas de la vanguardia, futuristas italianos, iban a romper con todo e iban contra todo. Así les fue también. ¿Qué decía? Que hay que romper con ese círculo restringido de sonidos puros y conquistar la variedad infinita de sonidos ruidos. Y decían que el ruido remite directamente al día a día. Creo que fue Mary Sheffer quien dijo que los ruidos eran sonidos que habíamos aprendido a ignorar. Porque en ecología el ruido remite a lo que altera, remite a lo que daña, pero en acústica y en arte sonoro, el ruido es un tipo de sonido que ayuda a entender la vida. Vamos a asomarnos rápidamente al arte sonoro, porque esto es muy importante. El arte sonoro, ya decía, no es solo música. Primero, vamos a ver algo rápido de Felix Bloom. Le propongo que lo sigan, que es un artista sonoro espectacular, espectacular. Cello Suite, ¿qué hizo él? Cogió una serie de chelos y en el desierto de Arizona había una serie de molinos de viento que estaban ya en desuso, y él le puso a cada émbolo de esto que tiene el molino que sube y baja, le puso un chelo y iba tocando, y era un concierto que te invitaba a redescubrir el desierto y a redescubrir estos sonidos que además eran en combinación con el ambiente. Y esto de calderos sonoros es una instalación sonora que él hizo donde a partir de una tradición que hay en Gran Bretaña de alar unos cordeles para que los calderos suenen, y eso puesto en era una sala expositiva. Ahora, el arte sonoro incluye la música y la trasciende. Incluye el lenguaje sonoro y el silencio sobre todo, que es muy importante. Hay una relación con otras artes donde el sonido esté presente. Entiéndase escultura, entiéndase pintura y muchas otras experimentaciones. Estimular la imaginación de la escucha y sobre todo la creación de imágenes mentales. Yo prefiero el término imágenes mentales a imágenes acústicas o imágenes radiales, porque son imágenes generadas a partir de un sonido, pero las imágenes siguen siendo mentales. Atiende a la relación sonido-espacio-oyente. ¿Por qué razón? Porque las obras de arte sonoro se exponen teniendo en cuenta el espacio. ¿Qué relación tú estableces con ese espacio? ¿Dónde yo coloco los altavoces? ¿A qué distancia? ¿Cómo te invito a hacer el recorrido? Que eso, por ejemplo, no lo piensa necesariamente la música. Y le es consustancial la creatividad y la experimentación. Ahora, como por ejemplo tenemos instalaciones sonoras, paisajes, performance, radioarte, música concreta, escultura, caminatas sonoras, autorretratos, también hay autorretratos sonoros, en fin. Esto lo hizo Felix Bloom. ¿Él qué hizo? Grabó a las abejas cuando estaban polinizando y puso 500 bocinitas amarradas del techo
y creó con eso una instalación. Cuando tú la escuchas es meterte dentro de la colmena y tiene diferentes formas de escucha, de pie o acostado. Por eso le decía que explora esta relación sonido-espacio. Miren, los lugares donde se exponen no son los lugares tradicionales donde se exponen la música. Y ven, esta forma de escucharlo es una propuesta también. Y allá está puesto como en un jardín, un invernadero, una cosa así. Félix hace obras por todo el mundo. Es un consagrado del arte sonoro, muy bueno. La escucha, ¿por qué? Porque para llegar a todo esto de lo sonoro hay que partir de la escucha. Oír es un fenómeno fisiológico, escuchar es un acto y tiene que ver con la percepción también. Pasa del oído a los tipos de memoria. Y alguien hablaba aquí de la neurociencia. Yo le invito, por favor, a que profundicen en la relación entre neurociencia y sonido para que entendamos mejor cómo funciona. Es un fenómeno situado porque depende desde dónde yo lo escuche, a qué hora lo escuche, también tiene que ver con lo temporal, y mediado, porque yo escucho en dependencia de quién soy, de cómo soy y de con qué medio lo hago. Miren, yo hoy que tuve tiempo salí a hacer una breve caminata sonora por aquí, por esta zona. Es muy interesante. Siempre había venido de noche. Ahora, bueno, la escucha acústica, esto es breve. ¿Qué cosa es la escucha acústica? Cuando tú separas la fuente sonora del sonido, como cuando tú entras en la selva y tú dices, oigo muchas cosas, pero ¿de dónde vienen? Con eso juegan las películas de terror, que tú oyes los pasos, el crujido, pero tú no los ves. O sea, desvincular la fuente del sonido puede ayudar a crear imágenes mentales de mejor calidad. Paisaje sonoro. Esto es interesantísimo. Schaeffer, que es el padre de este término, no el paisaje sonoro es anterior a todos nosotros, él hablaba de que el paisaje sonoro es todo el contexto que suena. Yo pienso que paisaje es un constructo, pero bueno, todo el mundo habla de paisaje. Yo prefiero hablar en términos de contexto sonoro, de ambiente sonoro. Y paisaje es cuando yo sintetizo todo eso, porque además no hay un paisaje. Y creo, tanto en mi mente como en una obra. Pero bueno, seguimos hablando de paisaje sonoro. Hay sonidos tónicos. Son aquellos sonidos que escuchamos diariamente sin saber que están ahí. Están también, esto lo decía Schaeffer, los sonidos señales, que son los que nos alertan, los que nos dicen si hay algún problema o no. Y están las marcas sonoras, que es un sonido exclusivo como el sonido del cañonazo, o como puede el sonido de un reloj o de una sirena. En Guira las campanas, que tienen casi 200 años. Es un sonido anterior a todos los que estamos en Guira en este momento. Y los arquetípicos, que son esas huellas sonoras que quedaron. Cuando se habla de patrimonio sonoro, estamos muy embarcados en Cuba. La gente no está grabando el sonido de los lugares, pero la gente no está grabando el sonido de las emisoras. Cómo suena un día completo una emisora, con las voces de los locutores que después no vamos a tener. Cómo está organizada toda esa sonoridad, las risas. O sea, eso es patrimonio sonoro, ¿entiendes? Cómo suenan los deambulantes del pueblo que eran famosos, nadie los grabó. ¿Por qué sabemos cómo suena la corneta de los mambises? ¿Y cuál es el toque de huello? Como decía el Pidi Valdés. Porque un músico conoció a uno de los cornetas mambises, que no sabía música, pero sabía tocar la corneta, y lo tradujo al pentagrama. Y gracias a eso se salvó ese sonido. Nosotros podemos hacerlo grabando. A ver, de la luz al apagón. Esta es una obra mía. A ver, yo les voy a hablar de las obras mías, no por yo, sino porque son de las obras que le puedo contar el proceso.
www.gov.cu. Regístrese si es contribuyente inscrito y obtendrá algunos de los beneficios. Solo tiene que iniciar el número de inicialización y registrarse, luego ingrese los datos solicitados y acepte. Desde cualquier lugar en home inmediatez podrá descargar el lector fiscal, consultar los pagos y otros servicios en línea. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Les saludo en nombre de Rey Gómez, que tiene unos días libres y por tanto Encantada, Flora. Muy buenas noches, Flora Lanchini y Vicente Telles, le estamos haciendo información. Yo no había echado a ustedes picando el pepinillo. Una reflexión que yo he hecho de cómo ha cambiado el paisaje sonoro. Y, con esto yo participé en el Festival de Monteaudio, un festival internacional que se hace de generados de Uruguay, interesantísimo. ¿Cómo ha cambiado el paisaje sonoro? Cuando hay electricidad, todo el paisaje, o la mayoría del paisaje sonoro, parte de lo electrodoméstico. Cuando el paisaje sonoro, esto termina con los cubiertos, con cosas y con una planta eléctrica. Cuando viene el apagón, se escucha más la vida, porque la gente empieza a tener una existencia hacia afuera. Y el paisaje, esto es una trilogía. Es de la luz al apagón en la calle, de la luz al apagón en la casa y de la luz al apagón en la parroquia. Porque es muy curioso, están tocando el órgano eléctrico, se va la corriente, el cura sigue la homilía sin micrófono, baja el coro y empiezan a tocar un órgano de pedal analógico. Interesantísimo esa sonoridad. Entonces, ese tipo de reflexión es la que se hace cuando se piensa en paisaje sonoro. La caminata sonora. ¿Ustedes han hecho caminata sonora? Nunca la han hecho. Yo les invito. Escuchamos sin saberlo, pero que la hagan consciente. Hildegard Westerkamp, me imagino que sea así la pronunciación, que es pionera en esto, ella decía: cualquier excursión cuyo principal propósito es escuchar un ambiente. Nuestros oídos a todos los sonidos que nos rodean donde quiera que estemos. Pero hay que concientizarla y escuchar. Puede ser de dos tipos. Esto es para dar también promoción a lo que hicimos en Guira. La primera caminata sonora que se hizo aquí por el Día Mundial de la Escucha, 18 de julio, la hicimos desde Guira. Fue interesantísimo la manera, después les cuento, en la manera en que fuimos pasando. Puede ser pensada como deambulación sin una ruta previa, esto lo hacían los dadaístas, o como deriva, donde yo entonces me planteo una serie de pautas de cómo voy a hacer el recorrido. Yo comencé escuchando Guira como deambulación, iba caminando, iba escuchando, hasta que dije, voy a sentar unas pausas, porque me fui dando cuenta que el ambiente y el paisaje cambiaba. Y entonces lo planifiqué en ese sentido. Ahora, cuando uno escucha no es inocente. Cuando tú escuchas, resignificas lo que estás escuchando. Descubres la ciudad, el espacio, el ambiente de otra manera. Incluso cambia el simbolismo que tiene. Por tanto, no hay una escucha incauta, cuando se hace consciente, por supuesto. Reconstruimos con imágenes
los lugares que vamos recorriendo y los rehabitamos. Incluso desde los sonoros se hacen intervenciones, como se hace desde la construcción y desde otras cosas. Ahora, esta fue la caminata sonora. Partimos desde el museo, pasamos por el parque, donde está habitado sobre todo por gorriones, y es un tipo de ambiente sonoro. Seguimos por la calle comercial, que es la calle Cuba, y llegamos a la terminal de trenes, que es un lugar muy silencioso, de los pocos que quedan. Fue muy interesante cuando las personas estaban caminando que descubrieron cómo cambia, y esto está en función de lo económico, o sea, lo social, lo político, lo educacional. Hay barrios donde no se escucha nada y hay barrios donde la bulla no cesa. O sea, ¿por qué? Tiene que ver con lo sonoro y tiene que ver con lo antropológico. Bueno, esto fue lo que hicimos este año. Las cartografías de los mapas sonoros no los estamos haciendo en Cuba, no estamos cartografiando y haciendo mapas de cómo suena un lugar determinado, y eso se va perdiendo. Cuando yo terminé la caminata sonora, invité a varias personas de más de 70 años para que me hablaran, sobre todo a los jóvenes que estaban allí, de los sonidos en Huiras que se perdieron. Cuando un sonido se pierde es como un documento que se quema o un edificio que se cae, se perdió, o una especie que se extingue, se perdió para siempre, si no se registró. Los bomberos hasta el año 50 y pico, 60 y pico, corto, todas las noches a las 8 de la noche sonaban las sirenas para decir que eran las 8 de la noche. Eso se perdió y nadie lo registró. ¿Alguien ha oído hablar de Irma la estigmatizada? Es una historia muy larga. Una señora que vino con una cruz hasta el cobre, dice que sudaba sangre, que era de Huira. Pero ella caía en trance y había una cinta donde la grabaron, eso se perdió para siempre. A eso me refiero. Esto es otro paisaje, el 9. Esto lo hizo Elena Castillo, que es una realizadora mexicana espectacular. O sea, Elena me contaba a mí que ella escucha jazz y todas las tardes cuando ella estaba escuchando jazz, que estaba haciendo, pasaba este señor afilador. Y me dice un día, mira, voy a hacer esto. Y le digo, la idea está genial. Y hizo esta construcción. Esto es un paisaje sonoro llevado a un pensamiento estético. Es una pieza sonora que tiene música y tiene sonido. Y esa es una de las invitaciones que yo hago. Esto se llama el 10 de bocinas y amabilidades, que es de Alejandro Brianza, que es un argentino, que es un artista sonoro también espectacular, joven. Próxima estación, Arriola. Ceder el asiento refleja nuestra buena costumbre de pensar en los demás. Cedamos el asiento a quien lo necesite. Cada día más personas observan y reconocen nuestra amabilidad. Ya. O sea, esto es una reflexión que él hace sobre los sonidos del metro, y en este caso lo estaba haciendo sobre los anuncios que hay en este sistema de bocinas. Eso es son 4 obras.
Hay uno que es Escuchas Furtivas, y es una pareja que va hablando de recetas de cocina. Y él escucha todo eso en el metro con todo lo que suena. Miren, esta es la mejor forma de escuchar. A ver, ¿qué pasa con estas obras que son obras para escuchar con audífonos o con un sistema de varios baffles? Pero bueno, se entiende la idea, que es lo importante. El documental sonoro. El documental siempre ha existido. Cuba tiene una gran deuda con quienes pudieran ser considerados los padres del documental, que son Gladys y Julio Batista, que en los años 70 hicieron excelentes documentales. Una producción increíble que todavía está por descubrir en Cuba. El documental lo conocemos todos. Generalmente, ¿cómo funcionaba el documental? Introducción, alguien contaba de qué iba la cosa, el que daba el testimonio, música y narrador. Eso ha sido siempre el documental y funciona y está bien. Pero hay otra categoría, que es este documental sonoro. ¿Han escuchado Escondida de quién? Que es ya es casi un clásico del documental sonoro. Vamos a escuchar el 11, Basilio, el valor de una canción que cura. Esto es Juan Carlos Roque, maestro de radialista. Sin viajar a Bolivia, porque es imposible en medio de esta pandemia, comienzo a conocer el entorno de la mina Salvadora y de Potosí. Es un minero. El joven me envía audios, pero también algunos videos con los que me adentro más en la historia y hasta recorro los caminos resbaladizos por los que sube el transporte que lo lleva a la mina. Subo al cerro junto con Basilio, que me lo muestra a través de su móvil, y desde lo alto observo lo árido del paisaje y siento que el viento frío me golpea en la mejilla. Pero siento también escalofríos en mi piel, porque en todo momento intento ponerme en su lugar. La mina donde yo trabajo es donde están aquellas movilidades. No tenemos señal aquí atrás, justo donde la mina, entonces he tenido que ir un poquito más aquí para poder encontrar señal para el celular. Y todo eso es lo que es el CESO. Bueno, ya en este momento ya me estoy aproximando lo que es a la mina nuevamente para que pueda ingresar nuevamente a trabajar. Esto, por ejemplo, es la mina Salvadora, donde más o menos tiene 1,5 kilómetros de distancia. Basilio baja con el teléfono a la mina y graba para mí las condiciones en las que se trabaja, los peligros que corren él y sus compañeros, y me lleva a andar esos vericuetos a 150 metros debajo de la tierra. La luz que lleva en su casco me permite ver los raíles por donde a cada rato corren los vagones cargados de los yacimientos que extraen de las profundidades de la tierra: plata, zinc y plomo. ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Que el sonido es la historia. O sea, aquí el sonido no tiene función de, como nos lo enseñan siempre, que también, sino que el sonido también es la historia, porque somos nosotros, pero nosotros somos también como sonamos. Yo lo conversaba ahorita, si tú vas a entrevistar a un carpintero y a contar su historia, tiene que ser el carpintero como suena en la carpintería, si no, no es el carpintero. ¿Entiendes? Entonces, esa es la diferencia del documental sonoro. En esencia es contar historias reales con sonidos, donde el sonido también es la historia, y esa es una invitación. Postal sonora. Es un principio muy sencillo. Toda postal de cartón, que fueron los primeros que hubo, que nos cuentan en muy corto espacio o una historia, o un lugar, o un suceso. Ese es el principio de la postal sonora. O sea, hubo postales sonoras desde mucho antes, que eran las famosas postalitas esas donde tú abrías y sonaba una canción de Navidad. Eso también es postal sonora, ¿no? Pero bueno, esto es en el sentido de arte acústico. Son piezas sonoras de corta duración. Se utilizan fragmentos de paisaje sonoro. Hacer memoria y ser compartida.
A veces esto es una delimitación metodológica, porque también puede ser considerada paisaje sonoro. No hay problema en eso. Pero la idea es que sean cortas y que te reflejen o un suceso, o una escena, o un personaje. Y sobre todo que sea reconocible. Es todo un reto hacerla, por ejemplo, en 1 minuto. Una postal sonora de un lugar. Vamos al 13. Esta se llama Aplauso desde el barrio. Ahora les cuento. Carita, 8:55. ¡Vamos, pueblo de Guira! ¡A la calle! Preocúpate primero por lo que tienes que preocuparte y después preocuparte por la gente. Es lo que Ya. O sea, no da tiempo a oírla completo. Cuando los aplausos a las 9, Guira nunca estuvo en cuarentena total. Que eso quizás fue un error o no. Pero bueno, nunca estuve en cuarentena total. Y todos los días en mi barrio nos reuníamos en la esquina para darle el aplauso a los médicos. Y yo empiezo a verlo y dije, aquí está una postal de lo que es un barrio cubano. Porque incluso la mala palabra que la dejé por eso, porque tristemente eso forma ya parte de lo que escuchamos. El famoso reparto. Entonces, termina con los aplausos y una vecina que todas las noches hace una décima diferente. O sea, esto es una postal sonora, donde tú recoges, y los perros, hay muchos perros en mi cuadra, y las transiciones no tienen por qué. Las transiciones que yo utilizo son las motos y los vendedores. Me sirven para cambiar de escena. Bueno, de esto va la postal sonora. También es una invitación. La experimentación e innovación, y ya esto es lo último. A partir de criterios del Centro de Producciones Radiofónicas, que dirige Godínez. No sé si conocen a Francisco Godínez. Tipo súper chévere. Ojalá lo puedan invitar aquí para otra vuelta abajo, y yo estoy seguro que si puede viene. Es un gran artista. Ahora, primero, cuestionarse, revisar definiciones. ¿Qué es un formato? ¿Qué es un género? ¿Debo partir de ellos? ¿Es imprescindible el guión? ¿Ustedes creen que es imprescindible el guión? Porque eso es un gran bateo que yo tengo. O sea, es una pregunta que les estoy haciendo. ¿Creen que es imprescindible el guión? En su experiencia. Yo en mi experiencia pienso lo mismo que tú. Claro. O sea, pero por eso yo decía, es imprescindible el guión como lo conocemos. ¿Qué es entonces una estructura? Esta pieza de Aplausos desde el barrio, yo la hice sin un guión previo. O sea, yo fui descubriendo los sonidos poco a poco y después lo monté en el programa. Cuando yo estuve una semana grabando, monté todo eso y fui haciendo una estructura porque la tenía en la mente, no tuve que escribirla. Hay otros que sí fue necesario escribir. Por eso la pregunta siempre es, ¿por qué no? No es por qué es y por qué no. Esa es la gran pregunta. A ver, escuchen esto, el 15. Esto es de Alejandro Cornejo Montiveller, un paisajista sonoro peruano espectacular, súper chévere también, porque yo le escribí antes de venir para acá, le dije, oye, me hace falta esta obra tuya, y me dijo, oye, úsala como tú quieras. Digo, ¿se lo puedo dejar a la gente si me la pide? Y dice, pues sí, déjasela. A ver ustedes qué creen que sea esto. Escuchen.
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Y Jesús sacramentado. ¿A qué género pertenece esto? La cuestión es preguntarse entonces, ¿por qué no? Esta es una reflexión que hace Alejandro, es una obra de autor, sobre su visión de la Iglesia Católica. Y le puso, esto tiene como un sample ahí, la cuestión es, ¿y por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué no puedo arriesgarme a hacer una obra de este tipo? Que no necesariamente es clasificable. De eso va la experimentación. Ahora, pasar de los manuales a las obras. Miren, yo hace mucho tiempo que dejé de preguntarme qué género, qué formato. Yo me pregunto, o sea, cuando trabajo en la emisora no, porque ya por esto casi me votan. O sea, yo casi estoy votado en la emisora por esta historia. Pero bueno, ya yo soy muy dedicado, cumplo exactamente con lo que me dijeron que tenía que cumplir, que ni siquiera es el manual de la calidad, es una visión que hay ahí de la radio muy particular. Pero yo hace mucho tiempo que no me pregunto, ¿cuál es el formato? Me pregunto, ¿la obra qué me pide? A veces digo, ¿la obra me pide un narrador? Sí. ¿Me pide un narrador? No. Pues va sin narrador. A veces me pide esto, o sea, yo pienso en términos de obra. Segundo, de la zona de confort a los intentos. ¿Por qué no intentamos? O sea, ¿por qué no lo viro al revés? ¿Por qué si voy a hacer el documental no lo viro al revés? ¿Por qué no le meto lo que me dé la gana? Literalmente, lo que me dé la gana. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dígame, ¿qué es lo peor que puede pasar? Claro, o sea, lo peor que puede pasar es que a Hernán no le guste. ¿Y cuál es el problema? No lo oigas. La pregunta es, ¿por qué no? O sea, no se pongan límites. Usted trae su guioncito, su estructura. Si tú coges el escaparate, lo pones para la cocina y lo utilizas para guardar caldero, sigue siendo un armario. No ha perdido. Si tú no comienzas tu programa con el tema de presentación, ¿qué pasó? ¿Es mala radio? La famosa habitualidad del oyente. O sea, son mitos. Les invito a que escuchen un podcast, creo que es de Tito Ballesteros, un colombiano, que se llama Mitos que matan a la radio, donde él habla de todo esto, programa dramatizado, muy bueno. Entonces, a pasar del por qué al por qué no. Vamos a escuchar el 16 breve. Esto lo hizo también Alejandro Cornejo. Miren lo que él hizo, se llama Diminitudes. Hola, soy Alejandro, periodista, animoso paisajista sonoro, músico trunco, laborante radiofónico, casi arqueólogo, escucha atento de historias y adicto a la música. También soy caminante de cualquier avenida comercial o paraje aislado. Desde hace unos 15 años no uso champú y desde hace 18 registro paisajes sonoros, fiestas, relatos, ruidos, naturaleza, vibraciones. En este podcast iré al pasado, a sitios en los que estuve, un viaje en el que necesitamos las puras ganas de escuchar. Del resto se encargarán los sonidos. Bienvenidos a Diminitudes. Sonidos del pasado, escuchados hoy o mañana. Sonidos del pasado. Ya. Aquí él entonces empieza a hacer todo un recorrido por estos sonidos, en este caso de Manco Cápac y de esta zona de Perú. Pero fíjense esa manera de empezar. ¿Por qué yo no puedo ir narrando eso, ir metiéndole sonido? No usa champú. ¿Qué me importa eso a mí? A él tampoco. O sea, ¿qué tiene que ver? La pregunta es ¿por qué no? La pregunta siempre es, no se pongan barreras, es ¿por qué no? Y la estética, como método y como resultado, preguntarme ¿qué quiero lograr? ¿Qué emociones? ¿Cómo te quiero mover el piso? ¿Cómo quiero cambiarte tu percepción del mundo? A ver, esto, vamos a escuchar, esto lo hicieron la gente del CPR, el Centro de Producción Radiofónica. Les recomiendo que visiten esta página y escuchen sus obras. Esto se llama Asonada, a partir de las protestas que hubo y cómo ellos contaron eso. Vamos a escuchar el 16. Poema a nuestros muertos. Juan Alberto Torres, 21 años. Diego Ávila, 24 años. Víctor Enríquez, 21 años. Ricardo Villalba, 16 años. Walter Campos, 17 años.
Julio Flores, 15 años. Pablo Guías, 23 años. Roberto Gramajo, 19 años. Damián Ramírez, 14 años. Ariela Rosales, 30 años. 28 años. José Vega, 19 años. Cristian Legembre, Carlos Espinelli, 20 años. 25 Yanina años. García, Ricardo Álvarez 18 años. Juan Delgado, 23 años. Luis Alberto, 8 años. Rubén Pereira, Claudio Sergio Moya, Pedernera, 35 años. 16 años. Miguel Sandra Pacini, Ríos, 35 años. Rubén Areda, Ciela Carlos Alvarado, 25 años. años. 24 años. Gustavo Sergio Benedetto, Gastón Marcelo 30 años. Riva, 30 años. 27 años. Diego Lamaña, 26 años. Rosa Paniagua, 13 años. Miguel Ferreira, 20 años. José Daniel Rodríguez, Ramón Arapia, 22 años. Elvira Abaca, sin datos, David Moreno, 13 años. ¿Qué les parece? Es otra manera. O sea, la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no puedo poner? Fíjense, claro, el cardero tiene que ver con los toques de cardero en América Latina no tienen que ver con los nuestros. Son por razones diferentes. Pero sí tienen toques ellos llaman cacerolazo o toques de cacerola, pero tienen que ver con una protesta. Eso es lo que nos une. Y eso te guarda una relación, pero fíjense qué manera, con un caldero te va dando, cuando tú escuchas esto con audífonos, realmente a mí me emocionó muchísimo cuando lo escuché. Y es otra manera de hacerlo. Vamos a oír el 17. Esto es corto. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar. Estas medidas implicarán un esfuerzo de reducción del gasto total y de exenciones tributarias por 2.000 millones de pesos en el año en curso, el que deberá ser compartido entre la nación y las provincias. Se eliminarán exenciones impositivas distorsivas que no llegan a donde debieran. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. No hay plata para la Argentina. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. O sea, es otra manera de utilizar los discursos de los políticos. Y tiene este fondo como de un helicóptero, como una cosa rarísima ahí. Bueno, técnicas. Resignificar, tomar géneros y subvertirlos. Hibridar, hacer remezclas, traducir. Y esto es muy interesante. ¿Cómo yo traduzco de un lenguaje al lenguaje sonoro? Miren, esto fue lo que a ellos se les ha ocurrido que puede ser un meme sonoro. El 18. Paga. Paga. Paga aquí, paga allá, paga aquí, paga allá, paga aquí, paga allá. Paga. Paga. Paga aquí, paga allá. Paga. 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 Paga esto, paga esto, paga eso, paga esto, paga eso, paga aquí, paga allá. Paga. 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 Un momento. Págame. Memes sonoros. Esta Domingo Laura, Chinchilla. de David Laura Alarcón Romero, que es una y Laura valenciana, Romero. una artista espectacular. Ellos se les ocurrió que eso podía ser un meme sonoro. ¿Por qué no podemos hacerlo? O sea, ¿por qué no podemos traducir de un lenguaje a otro? Vamos a escuchar el 19. Si estás harto, si crees que esta situación es insostenible, si piensas que es la hora de actuar, si crees que ha llegado el momento de cambiarlo todo, date una ducha fría. Memes sonoros. Domingo Chinchilla, David Alarcón y Laura Romero. Nada más, está David Alarcón. Yo le preguntaba a Laura un día por esto y ella me decía, fue la forma en que yo entendí un meme sonoro. No quiere decir que es la única forma ni que eso es un meme sonoro. Es la manera en que tú lo entiendes. Pero ella se preguntó un día y de ahí me surgió esta idea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo? Y esto es un autorretrato. El autorretrato siempre ha sido el de este pintor que se pintó a sí mismo, ¿no? Esto es un autorretrato sonoro, el 20. Tengo delante a Cecilia, una mujer joven, Cecilia, una chica, una compañera de un taller radiofónico. una mujer. Su edad es 28 años, 28 años. menos de 30 años, 35 años, 32, 4 años. 27. Me gusta de ella. Tus ojos.
El color de su Son pelo. muy grandes, vivaces y su sonrisa. Su mirada, tiene una mirada... ¿Su sonrisa? Muy directa y muy Que alegre. monta en bicicleta. Su corte de pelo, Me gusta que de es ella muy extrovertida. del negro. No me gusta de ella La severidad de sus que ojos. use tacones. Que es muy nerviosa. Que va de negro. Que también tiene coche. Tenga el no pelo me gusta corto. de ella nada. Tiene miedo de... Quedarse sola. El polvo. Coches. Los colores. Viajar de noche. De las De las arañas. tortugas. Los ojos los tiene de color. Esto es un autorretrato. Esto lo hizo Ana Raimondo, que es una italiana, que tiene una obra muy interesante que se llama Sonidos de la Vagina, que ella se colocó un altoparlante en su vagina, hizo con eso una instalación, una cosa muy interesante. Podrás o no estar de acuerdo con ella, pero realmente era muy interesante los sonidos de la vagina. Entonces ella hizo, es un taller que ella da, que se llama un taller que termina haciendo autorretratos. Y bueno, colaborar, que se ha hablado mucho aquí. La colaboración. Hay una obra que les recomiendo que se llama Los 1000 sonidos de un golpe, que es una reconstrucción, o sea, es una visión del golpe de Chile a través de las emisoras que lograron estar transmitiendo hasta que ya Pinochet tumbó todo. Que lo hicieron entre Argentina, Chile, Colombia y no sé, había alguien más. Hicieron entre todos el guión, hicieron las dramatizaciones, o sea, colaborar. Por eso esto tiene tanto valor y me hace muy feliz. Y a ustedes también, supongo, que es lo más importante. Bueno, el 21, esto es lo que ellos pensaron que era un mini radio. 00 01100 001 111 0111 La computadora volvió a traducir y se siguieron amando. 0100 ¿Por qué no? O sea, ¿por qué esto no es una propuesta excelente como cualquier otra? Ya te digo, lo más malo que puede suceder es que a alguien no le guste o que alguien piense que no. Está bien, de acuerdo, cada cual que piense lo que le dé la gana. Ya, hasta aquí. La idea es, los dejo con esa idea. Cuando vayan a crear sus obras en estas 24 horas, háganse esta pregunta. ¿Por qué no? Muchas gracias.